Mira esto, che. A ver. Historias y aportes de afrocordobeses. ¿Afrocordobeses? Afrocordobeses. No tenía idea que existía Pero esa ¿de dónde serían los categoría. afrocordobeses? Mira esta foto, hablando de cordobeses. Alguno de estos sería de Córdoba, de España, quizás. Ah, Que llegaba pensé que era Córdoba en de el Argentina. barco. La clásica foto de la, Sí. de la llegada al puerto. Obviamente esto debe ser el puerto de Buenos Aires. Mira, En aquella época. en francés está acá. Estos vienen de Francia, parece. No necesariamente, porque por ahí le habían puesto la escalera. Vio como en el avión que cuando llega con, por ejemplo, aerolíneas, Sí. está el avión está en la escalera de Italia, por ejemplo, Ah, para tenés hablar de razón. cosas viejas. Bueno, puede ser eso. Pero me quedé prendido con los afrocordobeses. ¿Dónde estaba? Afrocordobeses, bueno, lo cerré, pero... Bueno, pero lo buscamos. Mira esto. A ver. El tema de los rituales dentro de una ciudad, ¿viste? Sí, pero esto tiene que ver ya con los pueblos originarios y, digamos, una segunda oleada que podríamos decir de migración en la Argentina. Se la mostramos a la gente. Miren. Sí, ¿Y esto? esta foto es buenísima. Eso es buenísimo. Esta foto es muy buena porque es como un momento de la vida cotidiana de gente que llegaría acá. Ahora, mi abuela tenía gallinas, yo me acuerdo. ¿Usted tenía gallinas? Sí, sí. En mi casa yo no las llegué a ver, pero... Mi abuela vino de Italia. En mi casa, donde yo nací, Sí. que era una casa como un segundo piso, digamos, esas casas altas, tipo chorizo, en la terraza todavía quedaba el gallinero. Yo no llegué a ver las gallinas, estaba el gallinero sí. nomás. Yo Mire, sí. y estos inmigrantes polacos, por ejemplo, ¿serán polacos? Sí, por la bandera deberían ser polacos, ¿no es cierto? Sí, sí. Ah, claro, tenés razón. Sí. Tenés razón. Che, es muy interesante este libro. ¿Es tuyo? Sí, te lo traje. Bueno, cuando quiera me lo puede No lo leí prestar. todavía, viste que Ahora, me sorprendió digo, de- estamos mostrando y hablando Mirá. de todo esto. No, bueno, entonces... Pero Es buenísimo. Pero esto le sirve para su métier de cantar tangos y fangos. Y lo vamos a intentar. Sí, bueno. Un ratito. A ver, ¿por qué estamos mostrándoles todo esto y también charlando entre nosotros? Porque la idea de hoy en la pregunta en el desierto es hablar de la inmigración. Sí, es verdad. Es verdad. Y la primera pregunta que a mí personalmente me surge, no sé a vos, pero la primera pregunta es, ¿cómo esta gente, no? Qué sé yo, viendo esta foto del barco. Sí, no, ¿cómo no esta me pregunte gente- cómo llegaron en barco. Sí. Llegaron en barco. Ok, sí. Pero ¿cómo es que decidieron dejar toda esa historia atrás, la cultura, todo eso y venir para acá? Es una buena pregunta en el desierto. Nuestros ideales. Sabemos discernir entre nuestros logros y nuestras falencias. Conocemos nuestra identidad. Conocemos a los que viven a nuestro lado. Somos conscientes que nuestras decisiones como individuos repercuten en la sociedad. Estas son algunas de las preguntas que andan vagando por el desierto. Lunes a viernes, Acequia. Shows en vivo, una estética cuidada y un gran abanico de artistas. Este momento es de una efervescencia increíble en cuanto a movimiento, propuestas y sobre todo talento. La manera ideal de conocer a nuestros músicos, sus inquietudes profesionales y su arte. MIM presenta, lunes a viernes a las 14:30, por Acequia, el canal que nos une. Jueves, Acequia. En Pareditas, un pequeño pueblo del Valle de Uco, existe un lugar mítico y legendario donde todas las bandas de Mendoza sueñan con tocar. ¿Vamos a ver a Chonchoa? Vamos. Durante 5 meses al año, cada viernes hay una cita obligada con la mística. Tiene eso el lugar, tiene eso Pareditas, y después cuando veamos el lugar, la estafeta, también pasa lo mismo. Sean todos bienvenidos a La Estafeta, el templo del rock. Jueves a las 23, por Acequia, el canal que nos une. Bueno, Patrick, quedó presentado de lo que vamos a charlar hoy, de lo que vamos a compartir con ustedes en la pregunta en el desierto, que es tratar de, por lo menos, encontrarle alguna explicación al porqué de la inmigración, al porqué de tanta gente, de tan diversas
tradiciones, de tan diversos países, de tan diversas culturas, elige la Argentina y obviamente en nuestro caso, porque elige el desierto. Cierto. ¿Sí? ¿Quiere que empecemos? Dale. Dale, sí, vamos a empezar con dos amigos, con dos personas que habitan desde hace bastante tiempo Mendoza y que vienen quizás de esa inmigración no tan tradicional. Nosotros, por lo general, en la Argentina, cuando hablamos de inmigración, cuando nosotros hablamos de inmigración, inmediatamente pensamos en los europeos, por la tradición nuestra, porque nuestros abuelos bajaron de los barcos, como veíamos recién ahí en la foto. La inmigración que venía de la Segunda Guerra. Exactamente. Y después también pensamos inmediatamente en los hermanos latinoamericanos, sobre todo en esta zona, sobre el oeste, de los que tienen que ver con la cultura agropecuaria, por decirlo de alguna manera. Nuestros Países limítrofes y sobre todo muchos que vienen a trabajar la tierra aquí en esta zona del desierto cuyano. Pero para este primer bloque vamos a correr totalmente el eje. Y me encanta eso, porque además, Sí. justamente, me parece, y es una cosa que nos tendríamos que preguntar y después a lo mejor alguna persona especialista del tema nos lo devele, hay nuevas inmigraciones en Mendoza. Por supuesto. Y en este caso vamos a tener dos referentes de esas nuevas inmigraciones aquí en Mendoza. Por un lado, Cristina Adán, creo que se pronuncia así, es brasileña, vino a los 18 años a la Argentina y enseguida nos va a contar cómo llegó a Mendoza. Hola Cristina, buenas noches. Hola, buenas noches. Pronuncianos tu apellido, por favor, porque el brasilero es tan bonito, el portugués. Mi apellido es Adán. Adán. Ahí Como está. Brasil. Brasil, Adán. Ahí está, muy bien. Y en el otro extremo, no porque los queramos enfrentar ni mucho menos, está Gassim Barry, ¿así se pronuncia? Así es. Así es, que es de Guinea-Bissau. ¿Que esto queda en Guinea-Conakry. ¿Guinea? Conakry. Guinea-Conakry. ¿Y cuál es la diferencia con Guinea-Bissau, por ejemplo? Guinea-Bissau es colonizado por portugués. Ajá. Y Conakry por francés. Ah, O sea que tu idioma de origen es francés. Es francés. Francés. Y obviamente está en el África, ¿sí? Claro. ¿Acerté? Bueno, vamos todavía. Algo es algo. Bueno, Cristina, ¿por qué llegaste a la Argentina y por qué llegaste a Mendoza? Y yo llegué a la Argentina en el 82. 82, lindo año parece. Sí. Vine acompañando al hombre que elegí para ser... ¿Era un argentino? Sí, un argentino que vivía allá en Brasil hacía como 3 o 4 años. Ajá. Y nos conocimos allá. ¿En San Pablo? En San Pablo. Entonces, él decidió volver a su país y yo lo seguí. Y acá formamos una familia y las cosas fueron dando así, simplemente como las mujeres por lo general siguen al varón a donde va. ¿Y nunca se planteó en la pareja de ustedes decir, bueno, vos estuviste un rato viviendo acá, ahora nos toca ir un poco para allá? Se planteó, pero como las cosas ya se van encaminando, la persona tiene su trabajo, la vida, la casa, ya uno no deja lo que tiene para empezar de nuevo. Por lo menos no en nuestros casos, otros sí lo hacen, pero nosotros no lo pensamos. ¿Y tus hijos? ¿Cuántos hijos tenés? Tengo 5 hijos. 5, todos argentinos. 5 varones, todos argentinos. 5 varones argentinos. Y... Argentinos mendocinos. También. Argentinos mendocinos, también mendocinos. Ahora, mendocinos. y digo... ¿Y es difícil inculcarle a los chicos la tradición de uno? ¿Es difícil explicarles el por qué este cambio tan fuerte de tu país de origen aquí? Y en todo caso, ¿qué le inculcaste a ellos de tu Brasil natal? Mirá, no es difícil porque como lo van viviendo de chicos, de forma natural ellos lo van Hablan incorporando. los dos idiomas ellos, por ejemplo. Sí, hablan los 2 idiomas. Les gusta mucho la comida brasilera, se sienten brasileros también, o sea, de ambos lados. ¿Van seguido a Brasil o se sienten solamente por lo que les transmitís vos? Sí, yo los he llevado un par de veces nada más, y cuando eran muy chicos. Y porque se siente, porque se ha vivido eso de tener una madre brasilera y un papá argentino, ellos tienen las dos culturas muy arraigadas, ¿sí? ¿Y te argentinizaste más vos o abrazalizaste más vos a tu marido? No, yo me argentinicé, sí, inevitablemente. ¿Qué cosas, Cristina, son las que te parecen absolutamente diferentes de la vida que vos tenías en Brasil respecto de Mendoza? Y principalmente las costumbres nocturnas. El brasilero no
no es de tener mucha vida. Pero no en la forma como... Y lo que pasa No, es porque que están de fiesta todo el día, entonces cuando llega la noche tienen que dormir. Y lo que pasa es que es diferente la vida allá en Brasil. La gente se levanta muy temprano. Otro clima, claro. Otro clima, y aparte todo el año el sol sale a las 5, 5:30 de la mañana. Claro. A las 6 de la tarde recién se pone el sol. No es como acá que tiene invierno más Sí, o que en más verano a las corto. 9 de la noche Sí. todavía es de día, claro. Entonces, eso, levantarse temprano y a las 6 de la tarde que ya sea de noche, es muy largo, son muchas horas de luz, muchas horas de trabajo. Creo yo que eso influye Eso es una mucho. cosa que a vos te gustó de Mendoza, el cambio en respecto de la vida nocturna, o no, es lo que te costó asimilar. Me costó mucho asimilar, tener que dormir más tarde, cenar más tarde, porque si allá estaba acostumbrado a cenar a las 6 de la tarde, y acá son las 10, las 11 recién está cenando, me costaba muchísimo. Bueno, enseguida nos vas a contar cómo te recibimos, ¿sí? Pero vamos ahora a buscar la historia de Gacim. Que vamos a hacer una aclaración, Gacim, vos en realidad no sos inmigrante tradicional, sino que tenés estatus, todavía estás haciendo los trámites de refugiado, ¿no es cierto? Que no es lo mismo técnicamente. Claro. ¿Y cuánto hace que llegaste a la Argentina? Ahora ya van a ser 7 años. 7 años. Sí. Y de que llegué estoy con los trámites todavía. Ahora, digo, estás en estatus de refugiado, ¿huyendo de qué llegaste a la Argentina? Huyendo de varias situaciones. Porque el momento que estaba en Guinea había problemas de, ¿cómo se llama? ¿Guerras? Guerra civil. Guerra civil. Ahí está. Guerra civil, claro. Estuve el primer guerra civil allá y de que terminó eso digo, bueno, tengo que irme de acá porque no era para mí. Cuando me fui en Senegal, ahí empezó el segundo guerra civil y que fue bastante bravo. Primero, o sea, emigraste dentro de África a Senegal. A Senegal, claro. Y de Senegal salí de ahí y vine para acá. ¿Y por qué América? ¿Por qué América del Sur? ¿Por qué la Argentina? Es que ni sabía dónde iba. Ajá. Yo era menor de edad. Y Eras menor. ¿Cuántos años tenés? Discúlpame. Ahora tengo 23. 23. Ay, qué chiquitito. Y cuando salía en Senegal no tenía pasaporte y era menor de edad, no podía salir. Así que un día nos juntamos un par de grupos, decidimos escaparnos en un barco sin saber dónde vamos y aparecimos en A ver, Rosario. esto es como hacemos nosotros cuando nos subimos a un colectivo que no sabemos a dónde va, Claro. pero mucho más terrible. Ustedes se subieron a un barco, ¿cuántos eran? Éramos 4. 4. ¿Todos menores? ¿Algún mayor? No, habían- ¿Amigos, familiares? Todos eran mayores, Ajá. el único menor era yo. Ajá. Y los otros 3 eran de Senegal. No, eran 1 de Nigeria Ajá. y 3 de Guinea. Ajá. Y llegamos hasta Rosario. A A Rosario llegaron. Hasta Rosario, claro. O sea que vinieron en un buque que seguramente venía a buscar cereales. A Porque buscar- hacia eso se va a Rosario, otra cosa no se va. Claro, a buscar cereales. Y de Rosario viví ahí 4 años. 4 años en Rosario viviste. 4 años viví ahí. Ajá. Y de ahí cuando conocí a mi esposa que tengo ahora, Ajá. ¿Una mendocina? era de Buenos Aires. De Buenos Aires. ¿Y la conociste en Rosario? La conocí en Rosario. Claro. ¿Argentina ella? Argentina, sí. Ajá. Que tiene descendencia africana. Tiene descendencia africana. Claro. Ajá. Y cuando llegaste, la verdad que es una historia apasionante. Ay, es divina, claro. Cuando llegaste... Bueno, divina que la cuente, no, No, sí, no, de no divina. tan divina pasarla, A claro. ver, cuando llegaste, castellano 0. 0. 0. Francés. Francés Francés. y algo de inglés. Algo de inglés. Sí. ¿Vos en Guinea y en Senegal ibas a la escuela? No. No. La escuela la abandoné cuando falleció mi papá, Ajá. que tenía tal vez 10 años. Ajá. Y de ahí empecé a trabajar mecánica, Ajá. que trabajé como 15 años mecánica, Ajá. de Guinea a Senegal también. Ajá. Y acá, llegando acá, mi idea era empezar eso de nuevo, Ajá. pero como no tuve el documento hasta ahora, no pude trabajar, así que me metí a vender en la calle. Empezaste a vender Empezaste a vender en Rosario. Claro, en Rosario vendía en la calle hasta que pude abrir un local Ajá. y después cerramos ese y vinimos acá en Mendoza. ¿Y por qué volví se abrir vinieron a otro. Mendoza de Rosario con tu mujer? O tu novia, no sé qué era en ese momento. En Rosario todo me estaba yendo bien. Y como tuve un cambio demasiado diferente,
libertad, veía cosas que nunca veía y me metía en cualquier joda. Qué bonito. Bueno, era chiquito, está bien, hay que y de ahí cuando uno se enamora ya tiene que tratar de decir, bueno, quiero una vida nueva, una vida normal. Y estando allá no podía hacerlo. Y un día decidimos, bueno, ¿dónde vamos? No sabíamos. Fuimos a la terminal pensando, bueno, Mendoza. ¿Y por qué Mendoza? ¿Qué fue lo que les llamó la atención de Mendoza? Mendoza, un amigo que me explicó que él pasó acá, que venía de Chile, que bajó acá una vez, que lindo, es más tranquilo. Digo, bueno, intentemos por ahí. ¿Y te sentís cómodo en Mendoza, Gacim? Y la verdad que sí. ¿Sí? Sí. Qué bueno, qué bueno. Han cambiado muchas cosas desde que vos estuviste en Rosario, más allá de esta decisión de tomarte la vida más en serio a Mendoza. ¿Cuáles son las cosas que más te gustan y las que menos te gustan de Mendoza? Lo que más me gusta no es no corro tan peligro como Rosario, porque es bastante diferente esa parte. Y además, por tema de trabajo es diferente también. Que acá al menos tengo donde llegar y decir, bueno, puedo alquilar un local sin presentar ni un papel, como en el Persa. Y a cambio de Rosario no tengo eso. Así que iniciamos así, hasta ahora tenemos 2. Bien, bueno, tenemos preparado un pequeño informe, que tiene la idea de hacer un recuento histórico de cómo nuestro país ha ido formándose a partir de la inmigración y ha ido también planteándose situaciones a partir de la inmigración. ¿Te parece que lo veamos? ¿Quieren verlo? Sin problema. Dale. Con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. La historia de la humanidad es la historia de grandes migraciones. Las poblaciones han inmigrado y migran no solo por necesidades económicas, sino también culturales. Solo desde el contexto histórico y considerando variables económicas y sociales, podemos comprender los motivos por los que emigran personas de todos los continentes. Estos inmigrantes llegan a destino con la expectativa de permanecer por un tiempo o de construir una vida en ellos. Amigos, sus impuestos son altos por causa de los inmigrantes. Así es. Los inmigrantes ilegales, deshagámonos de ellos. Sí, ellos son los culpables. Inmigrantes, sabía que eran ellos. La penetración e incidencia de los movimientos migratorios en la conformación de la sociedad argentina tiene una larga historia, la que se extiende hasta nuestros días. Para mí sería mejor estar en nuestro país, que todas las cosas fueran mejores para no tener necesidad de viajar a otro país. La migración se consolidó en las últimas décadas, estimulada por las condiciones favorables que encuentran los extranjeros en los mercados de trabajo, en la oferta de servicios sociales o las posibilidades de crecimiento. A partir de la oleada migratoria a finales del siglo XX, se modificó el origen de los extranjeros que entraban a nuestro país. Pasó a ser principalmente de países limítrofes. Esto no significa que este movimiento migratorio no existiera antes. Por el contrario, constituye un flujo de larga data que ha sido menos visible durante mucho tiempo por las masivas migraciones de ultramar, es decir, los europeos que llegaron movidos primero por la crisis del 30 y luego por consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Del norte de Bolivia, de Potosí, que hay poco trabajo. Por el motivo de trabajo venimos acá y nos quedamos acá. La migración en Argentina es fundamentalmente laboral. Involucra a personas en edad de trabajar que buscan mejores condiciones de inserción en distintos mercados, salarios superiores o bien posibilidades de ascenso social.
En lo referido a la política migratoria, en los últimos años hubo avances fundamentales, porque se sancionaron leyes como las de migraciones, la ley del refugiado y la ley de trata de personas. También se establecieron acuerdos bilaterales y multilaterales entre países y regiones. Todo esto está inspirado en los tratados internacionales de derechos humanos. Esta normativa marcó un giro sustantivo en la política migratoria, con una clara mirada hacia la integración regional en políticas inclusivas hacia los ciudadanos del Mercosur. Incorpora el criterio de la nacionalidad Mercosur para los extranjeros nativos de Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela. Y distingue dinámicas diferenciales en los procesos de ingreso y permanencia en los países. Baila el continente, el Tincuboy, agitando, enamorándonos. Bueno, ahí estamos viendo el informe que prepararon los chicos de la producción. Me parece que hay cosas interesantes y cosas que incluso podemos compartir y preguntarles a ellos. Lo que sí, a primera vista, me parece que Argentina, una vez más, sigue siendo, digamos, quien marca el camino de la recepción a la inmigración en América Latina. Yo ahí veía como las últimas leyes simplifican mucho los trámites para los compañeros, por decirlo de alguna manera, de la patria grande, ¿sí? Y yo no sé si va lo mismo para el argentino que viaja. O sea, el argentino que se quiere ir a Chile no tiene tanta facilidad como el chileno que se quiere ir a la Argentina, por ejemplo, para dar el ejemplo más cercano. Pero como vos bien decías recién, Patri, mientras estábamos viendo el informe, estaría bueno que ellos nos cuenten su experiencia, ¿no? Y si notaron los cambios. Sí, tal cual, tal cual. Ustedes, Cristina, ¿vos sentís que en los últimos años ha cambiado la condición de las personas que vienen de otros países aquí en Mendoza? Vamos a hablar, que es el lugar donde ustedes están viviendo. Sí, me parece que ha cambiado bastante. Era más difícil, en el tema de la documentación era mucho más difícil conseguir la documentación. Yo misma tuve 10 años. 10 años. Sin poder lograr tener... Y eso te debe haber traído problemas de toda índole, porque tendrías problemas con la salud, tendrías problemas con cosas que querías comprar. Bueno, ¿cómo era eso? ¿Cómo estuviste 10 años? No, a mí me parecía raro porque acá en Argentina siempre se abrió la puerta para todos. Yo iba a un hospital y no importaba que fuera extranjero. Claro. Te atendían igual. Documento, digamos, la salud pública hace igual. Sí, nunca en esa parte jamás. Claro. Había tenido problema. Para otras cosas, por ejemplo, para ponerme en una obra social, esas cosas sí, porque como requería documentación para ingresar y todo eso. Igualmente, a lo mejor, Cristina, tu caso también es un poquito diferente, porque su marido era argentino, sus hijos eran argentinos, digamos. No, pero igual no cuenta. No cuenta. No cuenta eso. El documento personal de uno es de uno. Y cuando lo requieren tiene que estar completo, no puede... No, seguro. Y bueno, después con el tiempo salió una moratoria y a eso fue que yo me acogí a la moratoria para que me dieran una radicación provisoria. Y después, 2 o 3 años después, recién logré terminar los trámites. Ahora ya es mucho más fácil. Ya sos residente en la Argentina con documento argentino extranjero. Con documento argentino incluido, sí. 90 y pico de millones. Sí. Ya es ciudadana 90 millones. Sí. Seguro. Y en esa parte... ¿Y tenés amigos o conocidos que hayan venido de Brasil en el último tiempo? ¿Estás en contacto con la comunidad lamentablemente, brasileña? No estoy en contacto con la colectividad. Antes de 2000 estaba muy en contacto, pero después viajé a Brasil, ya volví. Las cosas cambian cuando uno se va un par de años y cuando vuelve ya todo cambia. Por lo tanto no tengo contacto con gente nueva. Sé que hay muchos estudiantes de intercambio en la Universidad Nacional de Cuyo, en muchos lugares, y que están acá hace bastante tiempo, ¿sí? Pero no tengo contacto con ellos por ahora. El caso de Gacín, como decíamos al principio, es distinto porque, bueno, al tener estatus de refugiado político, obviamente algunas cosas cambian, pero ¿estás en contacto con otra gente, con otros inmigrantes africanos o refugiados africanos que estén aquí en la Argentina? Claro. ¿Y cuál es la experiencia que se comentan entre ustedes? El tema es que somos 2 grupos diferentes. Los que están viniendo ahora, para ellos es bastante fácil. ¿Ah, sí? Los que están llegando ahora. Los que están llegando ahora, para ellos es fácil. ¿Por qué, Gacín?
Y porque ellos vienen legalmente. Claro, han agarrado todo el cambio de leyes en el medio. Claro. Ellos vienen legalmente, es fácil. Y a nosotros, que no venimos legalmente, medio es un poquito complicado. El trámite que me piden, lo hice todo, pero salió rechazado. ¿Y por qué salió rechazado? ¿Cuáles son las cosas de trámites que... Bueno, dicen que como salí en Guinea, por cuestión de un problema, he debido salir de Guinea directo a Argentina. Ah, claro, y vos antes tuviste otra escala inmigratoria. Estuve en Senegal y dicen que en Senegal no hay problema y no, si yo corría peligro, si era en Senegal tenía que salvarme y quedarme ahí. Claro. Pero tiene la misma situación Senegal y Guinea. Y Gassim, el hecho de estar en calidad de refugiado y no de inmigrante, ¿ha tenido para vos inconvenientes más grandes que si te hubieses venido no como refugiado, sino solamente inmigrante? Yo no he tenido ningún problema hasta ahora. Con el papel que ando, lo único es no puedo tener, como dijo ella, obra social, no puedo comprarme ni un teléfono que tenga mi nombre, Claro. no puedo abriendo un negocio o algo lo que sea mi nombre, no puedo. Claro. Y así ando con ese por ahora. Bueno, la idea tuya, bueno, más allá del amor, por supuesto, que ya está establecido, pero digo, ¿la idea tuya es quedarte acá? Sí. ¿Tenés obvio hijos? que sí tengo uno. Obvio que regresaré para visitar a mi familia, todo. ¿Tu familia, qué familia te quedó allá en Guinea o en Senegal? En Guinea. En Guinea quedaron. Tengo 2 hermanos y 2 hermanas. Que están allá. Están allá, sí. Nos tenemos que ir al corte y nos quedaremos charlando un montón de tiempo, pero si tuvieras que destacar una o dos cosas de cómo te recibió Argentina, sí, en una palabra, nada más porque no tenemos tiempo, y 2 cosas para criticar de cómo te recibió Argentina. No, la gente era muy hospitalaria, a darse cuenta que uno no podía pronunciar ni una sola palabra, te ayudaba mucho la gente. Incluso de algo que siempre me recuerdo, que mi cuñada me mandaba con un papelito comprar al almacén. Y el almacenero me mostraba y me decía, esto es fideo. Era muy gracioso. Y ibas aprendiendo. Y lo iba aprendiendo. Él me explicaba como si fuera un chico y eso me quedó grabado para toda la vida. Y toda la gente, todo el mundo era muy, muy amable. No hubo nada que yo pudiera decir de que me trataron mal. No, jamás, jamás. ¿Y vos, Gassim? En realidad Argentina no se compara con muchos países. Que por entrar un extranjero, camina como quieras, entrar a tu casa a la hora que quieras y trabajar lo que quieras. Nadie te molesta por un documento. Y eso no me es mucho. Es bastante para nosotros. Claro. Seguro. Bueno, Gassim, Cristina, mil gracias. Claro. Muchísimas gracias y nada, sean bienvenidos en Canal Acequia tan bien como son bienvenidos en la Argentina y ojalá puedan desarrollar toda su vida aquí, sería lo ideal. Muchas gracias por invitarnos. Me gustó mucho participar. Qué bueno. Conocer lo que él sé de televisión. Bueno, para todo hay una primera vez en la vida. Bueno, ¿sabes qué? Por ahí ¿Qué quiere? ¿Tiene algo para irnos al corte? Sí, bueno. porque es interesante ver el porcentaje de inmigración y la diferencia que hay de distintos pueblos. Decíamos que hay más inmigración de nuestros países cercanos. Bueno, vamos a ver cómo son las cifras. Con eso nos vamos al corte. Bueno, ahí lo vemos. El 64% de la población extranjera en Mendoza, como lo decíamos, y creo que como también se reflejaba bien en el informe, son bolivianos, después peruanos, un 6% de chilenos, un 2% de paraguayos y el 4% de otros, en los cuales entrarían nuestros invitados de hoy, digamos, ese 4% de otros. Ahora, yo sé que nos van a matar de la producción, pero ¿por qué no contás muy cortito ese 6% de chilenos en una época no era así? Sí, no, impresionante. Un dato que estuve averiguando a fines del siglo XIX, o sea, 1890, ponele, la cantidad de chilenos que había era el doble de lo que había
ahora, que hay ahora, digamos. de lo que hay Exactamente. ahora. Ajá, Sí. mirá vos. Bueno, Un mirá dato muy impresionante. cómo ha cambiado la característica de la Sí. migración, ¿no? Sí, Bueno. mucho. Bueno, vamos al corte. Vamos al corte, ahora sí, Va. antes que nos maten, esto es La Pregunta en el Desierto, hoy estamos charlando sobre la inmigración en Mendoza y en la Argentina, no se vayan, quédense Qué lindo ahí, que que estás. ya volvemos. Dale, Ay, vamos. gracias, Chao. Enrique, y usted también. Viernes, Acequia. Una cámara inquieta, músicos mendocinos y también algunos foráneos. Un puñado de canciones sensibles fuera de su hábitat natural. Video Delivery. Viernes, 23:30, por Acequia, el canal que nos une. Lunes a viernes, Acequia. Conocé en detalle el panorama musical audiovisual de Mendoza. Clásicos, emergentes, entrevistas a músicos, realizadores y mucho más. Ringo Obregón es DJ a los 40. Bueno, contame un poquito, ¿te metés dentro de la realización de los videoclips o es una cosa que dejás a gente que sabe? Ringoteca, con la conducción de Gustavo Ringo Obregón. Lunes a viernes a las 16. Por Acequia, el canal que nos une. Lunes a viernes, Acequia. Conocé junto a Felipe Piña los aspectos más destacados de la vida de reconocidas personalidades del ámbito cultural y político argentino. Uno puede encarar la radio, digamos, como agente de la radio, como un locutor, un animador, o hacerlo más como artista. El artista tiene menos barrera, menos límite, entonces no se ata al convenio a cómo hay que hacerlo. La telenovela es femenino, es mujer, es lo que le pasa a esa mujer. ¿Qué fue de tu vida? Conducido por Felipe Piña. Lunes a viernes a las 15. Por Acequia, el canal que nos une. Jueves, Acequia. ¿Qué va, tío? Que estamos aquí con unos amigos de España. ¿Francés? I don't speak it. Antonella sale a jugar con todos los turistas que vienen a Mendoza. ¿Te prendés? No, eso no. Eso no te lo digo. Juego de turistas. Jueves a las 14. Por Acequia, el canal que nos une. Viernes, Acequia. Vida y obra de Héctor Germano Estergel, el guionista que creando mundos modificó al nuestro para siempre. La palabra libertad en este momento no creo que sea una buena palabra para estar voceando a los cuatro vientos. Soy Estergel. ¿Qué peros? Miguel Ángel Solá es Germán. Últimas viñetas. No se meta en problemas. Ya me metí en uno grande cuando decidí dedicarme a esto. Escribir historietas. No, jugarme por lo que escribo. Viernes a las 23. Por Acequia, el canal que nos une. Cabe recalcar que la ley 25871 es pionera en Latinoamérica y en el mundo con respecto a cómo trata a los extranjeros dentro del país, ¿sí? Esta ley, en realidad, a las personas que ingresan al país y se les vence la visa de turista, en ese caso pasan a ser personas que son irregulares, no ilegales como lo determinan leyes de otros países, y si Migraciones los detecta, por supuesto que los intima a regularizar esa situación en un plazo determinado, puede ser de 30, 60 o 90 días según el caso. Dentro de ese plazo, si la persona no se presenta a regularizar la situación migratoria, se inicia un expediente administrativo. El 95% de los extranjeros que detectamos en forma irregular inician un trámite de erradicación o hace abandono del país. No puedo dejar de pensar, Patri, en lo que acaba de decir Spitalieri. Sí. No es lo mismo... No sonó muy lindo. No, vos sabés que no, al contrario, a mí me sonó lindo, ya nos vamos a empezar a pelear. ¿Sabés por qué me sonó lindo? Porque me parece que no es lo mismo ilegal que irregular. Ni es lo mismo ser ilegal, como te puede pasar, incluso en los países de Latinoamérica, que si te encuentran, que entraste con una visa de turista y estás haciendo otra cosa, te agarran así de las pestañas y te sacan para afuera.
Y acá la Argentina, con este espíritu que obviamente seguramente tenemos mucho para criticar y para cambiar, y ahora enseguida vamos a hablar de eso con una de nuestras invitadas de este tercer bloque, perdón. No es lo mismo ser irregular que te digan, usted está irregular. Venga, preséntese acá. Qué irregular que es usted, qué irregular. Regularice su situación. No es lo mismo que te peguen una patada y te suban al primer avión que encontraste en el camino. Sí. Y me parece que esto marca un poco lo que es la filosofía de la Argentina como receptora de la inmigración del mundo, ¿no? Sí. Bueno, de verdad es uno de los sellos que tiene nuestro país. Lo veíamos en el informe de repaso, ¿no? Así es. Bueno, quiero que presentemos a los nuevos invitados porque este programa termina a las 11 de la noche, no termina mañana. Así que vamos a tratar de ponerle un poco de ritmo a esto. Por un lado, tenemos a una actriz, lo cual nos viene muy bien porque nosotros vivimos actuando. Así que vamos a ver si nos enseña algo, que es Luisa Zúñiga, colombiana ella, jovencísima, y está radicada o está viviendo en la Argentina trabajando de actriz. Eso es bueno, porque estás trabajando de lo mismo. ¿Sí? Enseguida nos lo vas a contar. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Y en la otra punta, más cerca suyo, mi querida Patri, está una amiga de la casa y una coprovinciana con todas las letras, como es Valeria Chiavetta, de la Asociación Ecuménica por los Derechos Humanos de Cuyo, que viene trabajando desde hace muchísimo tiempo en el tema de la inmigración y la problemática de la inmigración. En especial con la comunidad boliviana, ¿no? Así es. Hola, Vale, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, bienvenida. Gracias. Bueno, ¿le molesta que empecemos por nuestra invitada inmigrante? Qué buena categoría, ¿eh? Qué buena categoría. Invitada inmigrante. De alguna forma también sos invitada en la Argentina, ¿o no, Luisa? Sí, claro. ¿Cómo llegaste? Sí. Bueno, llegué en el 2012 porque conocí un director de teatro en mi ciudad, que es Barranquilla, en Colombia, que ya hacía teatro, y tenía muchas ganas antes como de ir a otros lugares. Me gusta mucho viajar. Vos eres actriz, ya tenías tu perfil artístico en Colombia. Sí, además de hacer teatro, hago danza. Entonces estoy como más perfilada entre la danza, el teatro. ¿Cuántos años tenés? 22. 22. ¿Y hace cuánto que estás acá? Hace 3 años. 3 años. Sí. ¿Y el director teatral que conociste era argentino, era mendocino? Sí, mendocino. ¿Quién es? Juan Comotti. Ah, el Juan. Bueno, está todo dicho. Está todo dicho, sobre todo el nivel bueno, para la gente que no sabe, Juan Comotti es el hijo de Gladys Ravalle, el hijo de Cristóbal Arnold, dos grandes referentes del teatro aquí en Mendoza, y él ya tiene una vastísima trayectoria como director teatral y como puestista y como indagador en las técnicas teatrales. Sí, muy bueno. ¿Y qué encontraste desde tu lado de actriz y vinculada al arte, qué encontraste en la Argentina para que te convencieras de venir? O de quedarte, mejor dicho. De quedarme, me convenció mucho el hecho de que en Argentina, por ejemplo, la educación es gratuita y que puedes explorar en muchos lugares beneficiándote de mucho sin, por ejemplo, el sacrificio del dinero y demás. Entonces, eso fue lo que primero me motivó a quedarme en la Argentina. Sí. ¿Y cómo te recibió el ambiente teatral argentino, mendocino, el ambiente artístico? Yo creo que el arte tiene un lenguaje universal, entonces como que en todos los lugares nos recibimos igual, como en el alma, así como. Entonces fue muy lindo, el círculo de arte en Mendoza es muy bello. Bueno, Mendoza no es una provincia como Buenos Aires, como Córdoba, como Rosario, pero aún así está el arte y se vive y es lindo. Yo personalmente lo vivo muy bello. ¿Vos estás ahora participando de algún elenco, de algún grupo? Bueno, ahora estaba en el elenco Dos Huérfanos, de Luciano García. Sí. Pero como me salió lo de la grabación de una serie... Ella, hay que aclarar que es una serie que acaba de terminar de rodar sobre Gregoria. Sí, Gregoria, exacto. Protagonista de la serie. Sí, protagonista de la serie. ¿Se puede preguntar quién es Gregoria? ¿Gregoria el personaje? O... No, Gregoria el personaje. Gregoria el personaje es una esclava mendocina que nace en Mendoza en el siglo XIX, que es la primera esclava mujer a la que San Martín le da la libertad y le permite casarse con un pequeño burgués mendocino. Entonces, pero Gregoria en sí no solo es la historia de Gregoria, sino también relata Mendoza en el siglo XIX, cuando habían esclavos y demás. No sé si puedo decir mucho. No, está bien. Tiene mucho que ver con nuestra historia, por eso se lo preguntaba y con algo que estamos transitando en este momento, que son los 200 años de esta celebración permanente que tendremos de acá al 17, de los 200 años del general José de San Martín como gobernador intendente de Cuyo. Tiene mucho que ver con esa historia.
¿Me deja preguntar a mí? Después ya la Por dejo hablar a usted, supuesto, pero me parece que está justo para engancharlo. Siga. Valeria, obviamente ninguna de las historias que contamos hoy, las tres, la verdad que terminaron siendo bastante amables. Ustedes también tienen otra cara de lo que es la inmigración en Mendoza y trabajan mucho en eso. No todo es a veces tan amable, ¿no? De todas maneras, a ver, recién ustedes comentaban esto que decía Mauricio Spitalieri respecto a diferenciar la ilegalidad de la irregularidad, y eso es un avance muy importante porque lo que la ley 25.871 determina es que aunque las personas no tengan acceso a una documentación, sí tienen la posibilidad de acceder a los servicios básicos de salud, educación y trabajo. Entonces, y eso es esencial. Y de hecho, no solo eso, sino que obliga al Estado a facilitar los trámites migratorios. ¿Por qué comento esto? Porque si bien existen ciertas limitaciones para acceder a estos servicios básicos, que yo diría que no tanto tienen que ver con el acceso, sino con el trato diferenciado en algunas instituciones públicas con la población migrante y la población nativa. Tanto desde las instituciones como a veces desde las propias comunidades. Cuando decís trato diferenciado te referís a un poco de xenofobia. Sí, a trato discriminatorio y xenofóbico. De hecho, el INADI hace un estudio que es el mapa de la migración en Argentina y en Mendoza, y el mapa de la migración en Mendoza lo que arroja es que la principal causa de discriminación de los mendocinos es el tema de ser migrante, en primer lugar, ser migrante y pobre, es ese combo, digamos, que genera la mayor discriminación. Y el rasgo étnico también, ¿no? Claro. Ahora, digo, me parece que esto es importante porque a lo mejor ¿vos lo viviste así o sentís que por el lugar donde caíste, que tiene mucho que ver con el arte y como decías, esta historia de universalidad, no lo sentiste? Sí, en parte se siente porque todo mi círculo de personas no son actores ni son bailarines. También ocurre, por ejemplo, hay un rechazo, sí, por parte me pasó una vez y me pasa varias veces que voy caminando por la calle y hay gente que dice volvete a tu país. ¿Ah, te lo han dicho? Sí, y es como, y pasa en todos los lugares del mundo, pero sí, hay como, no todo es amable. No, por supuesto. Bueno, como dice un amigo mío, imbéciles hay en todas partes, pero digo... ¿Sabes qué? Sí. Ahora que estamos hablando de esto, estaría buenísimo saber qué piensa. Claro, a ver qué piensa usted de los inmigrantes, ¿no? Dele, vamos. Esta zona se caracteriza por la cantidad de inmigrantes que tenemos de Bolivia y de Perú. Me relaciono mucho porque trabajo en un consultorio, tenemos muchos pacientes inmigrantes, no solo bolivianos, sino que también peruanos, de Puerto Rico, de Colombia, muchísima gente de varias culturas. De las más gente que está entrando es la gente de Bolivia, ¿no es cierto? Que son, por ejemplo, acá en Guaymallén, son la mayoría. Y yo creo que hay muchos del norte latinoamericano, o sea, de Perú, Bolivia. Por el mendocino son bastante bien aceptados, el problema que se tiene con ellos es el tema de que no están legalmente algunos, y es ahí donde se presentan los inconvenientes a nivel social. Los mendocinos y creo que los argentinos no recibimos bien a los inmigrantes. Yo creo que a los que vienen a gastar plata sí, pero a los que vienen a buscar una oportunidad o a darle también un poco de ellos a la tierra, no le dan nada. Y creo que es el único país que recibe a todo el mundo que viene con mucho cariño y que le da y les damos muchas cosas y los recibimos como parte nuestra, ¿no? No creo que el mendocino reciba bien. Al contrario, yo creo que somos una de las provincias que más mal recibe a los extranjeros. Que el mendocino no le gusta hacer el trabajo sucio, que es construcción, muchas cosas de esas, y ellos vienen, lo hacen muy bien y les rinde. Ocupan todas las salas y todo lo demás, lo que es maternidad, escuelas y todo, y cuando tienen que colaborar con los impuestos no colaboran. Tienen mucha oportunidad acá en Mendoza. Yo lo veo que son muy trabajadores y porque aprovechan acá. Yo la verdad que no sabría decirte si trae un beneficio o no. Yo creo que al contrario, porque hay menos puestos de trabajo para la misma gente de acá de Mendoza. Peruanos y bolivianos que son una mano de obra calificada acá en la provincia, porque a decir verdad trabajan
muchos trabajos que los mismos mendocinos no hacemos, porque se los tiene catalogado como gente muy sacrificada, que lo son, y no vienen a hacerse la América sino a vivir bien, pero ellos tienen una costumbre y un respeto muy bueno para con los demás. Cosas muy interesantes. Sí. Muy y mientras veíamos el informe también charlamos con nuestras invitadas. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es que se decía ahí, que lo decían los pobladores mendocinos, algunas pobladoras, esto de ellos vienen y nosotros los tratamos con mucho cariño, les damos muchas cosas. Esta noción de uno puesto en un lugar de jerarquía que le da al otro, porque es muy bueno y muy benefactor, pero no tiene la noción de que está recibiendo, porque si de algo se trata, el encuentro de dos culturas es el intercambio y el enriquecimiento mutuo, ¿no? Absolutamente. De hecho, la concepción, que es el desafío ahora instalar, la agenda pendiente en términos de pensar las migraciones, es comprender la migración como un derecho humano y poder comprender que esto implica que justamente una visión de derecho humano es lo contrario a pensar en la filantropía, en la caridad hacia el otro que es distinto, ¿no? Y desde este lugar, lo que es interesante pensar y lo que nosotros desde nuestro trabajo buscamos visibilizar, recuperar, es justamente el aporte valioso que realizan los migrantes en nuestra provincia. Ya sea desde la recuperación de técnicas ancestrales como el tejido, el hilado, el aporte a la economía social a partir, ellos vienen, por ejemplo, en Bolivia hay muchas experiencias de ferias, ellos traen esta historia y en el lugar donde se instalan una feria, y ahí circula otra manera de pensar la economía, otra manera de pensar las relaciones. Entonces, no es solo el colorido, la danza, la comida típica, claro, sino son es formas... una mirada como extranjera del otro. Exactamente, sino que son formas de también ir construyendo Argentina, ¿no? Vos sabés que yo pensaba que también hasta de alguna manera es parte también esta inmigración que nos llega, es parte también de recuperar nuestra propia historia y de recuperar también a veces cómo era esta tierra antes. Y sin querer lo pensaba con ella, porque digo, a ver, hoy una actriz mendocina no podría representar el papel que representa ella. Tal cual, ¿sí? Tal cual. Porque no tenemos una mendocina de raza negra que pueda representar la importancia que tuvo en su momento, sin embargo, para esta tierra la esclavitud, claro. Poniéndolo en contexto histórico, ¿no? Claro. Y cómo eso también significó en su momento un quiebre histórico de independencia, de la liberación de los esclavos, de la Asamblea del año 13, todas esas cosas, hasta esas pequeñas cosas que nos hacen recuperar un poco de historia, ¿no? Pregunte usted, pues si no... No, porque le quería preguntar a Valeria, ustedes trabajan concretamente en dos zonas, que es Ugarteche y Belgrano. ¿Y cuál es exactamente la índole del trabajo? ¿Qué es lo que hacen con las comunidades? Nosotros trabajamos, por un lado, en el fortalecimiento de esta integración comunitaria entre la población migrante de Bolivia y boliviano, porque es la mayoría de la población que vive en estos lugares, de hecho es la mayoría de Mendoza, que es el 1,8% de la población argentina es migrante, y bueno, creo que ustedes lo mostraban en una placa, ¿no? Y lo que intentamos es fortalecer actividades culturales que tienen que ver con este encuentro intercultural que vos hablabas recién. Trabajamos también en la difusión de la ley sobre los derechos de los migrantes, una ley lamentablemente muy poco conocida. Nosotros hicimos una investigación en términos de la política pública respecto a los alcances de la ley, y en distintos ministerios la ley no se conoce, por lo tanto si no se conoce es difícil que pueda ser ejercida. Ejercida y aplicada. Y en ese sentido nosotros difundimos la ley en espacios como las ferias, en centros de salud, en escuelas públicas. Y por otra parte también acompañamos algunas experiencias propias de los migrantes que tienen que ver en Ugarteche con productores que trabajan la tierra, tienen sus fincas. En Belgrano trabajamos junto a un grupo que es las Guarmis Pescadoras, que son unas tejedoras, hilanderas, y ahí trabajamos el cruce entre la perspectiva de género y la migración. ¿Y ustedes sienten que desde que están haciendo este trabajo ha cambiado algo en esta dialéctica relación entre mendocinos y bolivianos que vienen a instalarse aquí? Sí, ya el hecho de visibilizar la temática cambia. Ya el hecho de poder encontrarse con el otro, nosotros en esto de recuperar las historias de vida,
como un poco esto que ustedes traían recién, y poder escuchar al otro genera una mayor sensibilidad en el tema. Y por otra parte también lo que nosotros estamos como trabajando es en conformar un espacio propio de los migrantes que tengan posibilidad de expresar sus voces, ¿no? Y en ese sentido hay un movimiento que se está dando, que es el Encuentro Nacional de Líderes Migrantes, que es una experiencia bien interesante donde los migrantes plantean las agendas prioritarias en nuestro país, digamos, en donde hay muchos avances en términos de derechos, tanto que tengan que ver con las políticas migratorias como con otras, y también desafíos y cuestiones a conquistar, ¿no? Seguro. Luisa, vos venís de un país con el cual, como parte de esta patria grande, tenemos otro tipo de relación. ¿Cómo te, ya contaste cómo te recibió Mendoza y cómo te recibió la Argentina, pero la pregunta es, ¿volverías a Colombia? ¿Querés quedarte acá? Mira la Digo, carita. hay esta cosa de decir, bueno, me siento latinoamericana. Porque vos sabés que hace unos días veía una encuesta a ver, no me acuerdo ahora quién, lo tengo guardado. Una consultora. Sí, una consultora, una universidad me parece, pero lo tengo guardado en el CPU y ya no anda tan bien como antes. Pero decía que los argentinos nos sentimos profundamente latinoamericanos. Yo a veces descreo un poco de eso, porque cuando salís a la calle no ves todo eso, pero bueno, digo, en este sentimiento latinoamericano que tenemos, ¿vos te sentís también latinoamericano, te sentís colombiano en Argentina? Sí. ¿Sí? ¿Te entendemos? Bueno, no, en parte yo los considero más europeos que latinoamericanos. Nosotros nos creemos latinoamericanos y los latinoamericanos nos ven europeos, me parece. Sí. De hecho, yo doy clases en un centro preventivo local de adicciones de danza, y la mayoría de los chicos dicen, pero es que tú te mueves como latina. Claro. Y es como, a ver, también. Claro, sí, nosotros también, digamos, pertenecemos a esto, sí, claro. Sí, y sí, de volver a Colombia, sí. No sé si ahora, pero sí, de volver a mi lugar voy a volver. Todavía no te hemos convencido del todo. Pero además, hasta la geografía y el clima son absolutamente distintos. Sí, muy distintos. Eso te debe haber costado, eso debe haber sido también muy fuerte para vos. Sí, cuando llegó el invierno, no quería salir de la cama. Claro. Obviamente. Me quedé pensando en esto que los chicos te dicen, bueno, que tú te mueves como latina. Digo, ¿te cuesta vos explicarles que nada, nosotros también somos latinoamericanos y que tenemos por ahí la misma esencia, y vos encima has conocido de la historia argentina por tu personaje? ¿Les explicás que en algún momento aquí también había negros, que aquí también éramos Latinoamérica? ¿Y cómo lo reciben? Lo saben, de hecho lo saben. Es distinto que no lo tengan arraigado, pero lo saben que están en Latinoamérica. Pero en realidad sí es distinto. O sea, sus inmigrantes no son los mismos que formaron Mendoza y la Argentina, no son los mismos que los nuestros. Eran italianos, venían de otros lugares, los nuestros eran africanos, más de Centroamérica. Entonces, en realidad, podríamos decir que son latinoamericanos por la ubicación espacial, y no por sus raíces. No, y aparte también en contexto histórico, la verdad que nosotros también tuvimos otras cosas que nos hicieron, que son las guerras posteriores a la guerra de la independencia, las guerras estas casi lógicas fratricidas entre paraguayos, brasileños, uruguayos, argentinos, que en el Caribe no existieron y que terminaron con los negros, porque la verdad que los que iban a la guerra no eran ninguno de los descendientes de los españoles. Eran negros e indios. Negros e indios, exactamente. Sí. Nos tenemos que ir al corte. Yo seguiría hasta mañana charlando. Le dejo la despedida a usted. Pero bueno, muchísimas gracias, Valeria, por haber estado aquí. La verdad es que nos des esta noción sobre la articulación, que es tan importante entre las culturas, es valiosa. Pero ni que hablar, Luisa, que estamos encantados de que estés acá. Yo quiero hacer una cosa antes que se vaya. Permiso. Ya lo sabía. Yo no puedo creer que esto es tu pelo, ¿en serio? Hay extensiones y hay mi cabello. Me has hecho revelar el secreto. ¿Viste? No puedo mentir, no soy mentirosa en la vida real. Muchísimas gracias, Luisa. Bueno, por más películas acá. Sí, por mucho más. Bueno, vamos al corte. Vamos al corte. Vamos al corte y enseguida volvemos con el último bloquecito de la pregunta en el desierto. Hoy, como se dieron cuenta, charlando sobre inmigración en la Argentina y en Mendoza.
vos fundamos una república. Estás viendo la TV pública de Mendoza. Acequia. Estás viendo la TV pública de Mendoza. Pública. TV pública. Estás viendo la televisión pública de Mendoza. Estás viendo la Acequia. televisión pública. Acequia. Pública. La televisión pública de Mendoza. Estás viendo la TV pública de Mendoza. Con vos fundamos la Acequia. La TV pública de Mendoza. Estás viendo la TV pública de Mendoza. Acequia. Pública. República. Estás viendo la TV pública de Mendoza. República. La televisión pública. Estás viendo la televisión pública de Mendoza. Pública, TV pública, República. Acequia. República. Bueno, viste que Luisa hace teatro, hace cine. Sí. Bueno, el cine ha sido pródigo en estas temáticas que tienen que ver con la inmigración y con las problemáticas de los inmigrantes. Y esta película, que yo te voy a recomendar, que usted, si quiere, puede ver en la web de Acequia y más concretamente en la web de nuestro programa, La Pregunta en el Desierto. Se llama Bolivia, la película, pero está dirigida por un argentino, en realidad uruguayo, que está radicado en la Argentina, que es Israel Adrián Caetano. Y Bolivia se trata de un boliviano justamente que se empareja con una paraguaya y las que pasan en Buenos Aires. Pero lo interesante de esta película es que no solamente es un tema de inmigración, sino que le da pie a un movimiento de cine en la Argentina, que es el nuevo cine argentino, que podría también acompañar a las nuevas inmigraciones argentinas. Sí, y que mientras usted hace clic y ustedes van viendo ahí un pedacito de lo que van a poder ver en completo en la web de Acequia y de La Pregunta en el Desierto, decir que, digo, también este nuevo cine argentino de alguna manera sirve para reflejar, contar, testimoniar qué es lo que pasa con esta nueva inmigración profundamente latinoamericana que llegó a la Argentina. Y que me parece que nos deja muchas cosas para seguir pensando y para seguir preguntándonos. Hablando de esto de preguntarnos y pensando un poco en lo que decía Valeria, lo que decía Luisa, yo me preguntaba si no tenemos que dejar de lado un poco la hipocresía, Marcelo. Y dejar de decir qué solidarios que somos. Nosotros cada vez que hay una catástrofe venimos todos y solidariamente levantamos al otro de la mano. Eso es beneficencia. La solidaridad es cuando Luisa, cuando Gassim, de par a nosotros, tienen los mismos derechos a ver qué nos pasa. Y bueno, hay que salir a la calle y ver si uno se la aguanta esa, ¿no? Sí, y me parece que muchas de esas cosas que vos te estás preguntando de alguna manera también quedaron reflejadas en varios de los testimonios que escuchamos y que vimos esta noche de los propios mendocinos armados por el equipo de producción en las calles de Mendoza, que terminan reflejando la realidad que nos pasa. Esto fue La Pregunta en el Desierto. Nos quedan un montón quedamos con preguntas. Muchas preguntas por hacernos. Y a usted la primera pregunta que le hago antes de irnos es ¿qué va a hacer ahora? Pues quedarse en la continuidad de la programación de Canal Acequia, el canal que nos une. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento, en las próximas horas, haciendo, como siempre, La Pregunta en el Desierto. Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima.